Está listo Javier Bustos, él es director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Roberto, estar aquí y que me hayan invitado. Bueno, Javier, queremos hablar un poco de lo que ha ocurrido con estos desaguisados, pero expliquémosle a la gente del gremio de ustedes. Los clientes eléctricos son las grandes empresas, las grandes industrias que no compran la electricidad a Endesa o a las distribuidoras, sino que lo compran directamente de las generadoras, ¿no? No sé, pues aquí estamos hablando de Codelco, estamos hablando de grandes mineras, de grandes manufactureras, ¿no? En general, los clientes no regulados o libres justamente son los que negocian directamente su suministro eléctrico, pero hay de todo tipo de tamaños. Nosotros tenemos socios que son grandes clientes mineros, está también, por ejemplo, el Metro de Santiago, que es un cliente libre, pero también hay pequeñas industrias, hay hospitales, hay universidades, hay incluso edificios que son clientes libres, por lo cual hay de todo tipo de tamaño y en suma, los clientes libres consumen el 60% de todo el suministro eléctrico del país. Por lo tanto, es un consumo muy importante. ¿Y ahí las tarifas de ustedes también las calcula el gobierno? ¿Cómo en el caso de ustedes? Lo que pasa es que así como tenemos en la cuenta de los hogares, que la factura es generación, más un componente de transmisión por el transporte de electricidad, más un componente de distribución, más otros cargos. Bueno, la generación es la que se negocia directamente en un contrato en un cliente libre, pero el cargo de transmisión es el que calcula el regulador tanto para los clientes regulados como los libres, el cargo de distribución lo mismo, cargos que son adicionales, a veces para financiar ciertos organismos como el Coordinador Eléctrico Nacional. Todos esos son los mismos cargos tanto para clientes libres como regulados. Ya, y en ese sentido, Javier, ¿cómo ven ustedes como gremio, como asociación, lo que ha ocurrido con el sistema regulador chileno de las tarifas eléctricas? ¿Está quedando obsoleto? ¿Está fallando mucho? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo lo ven ustedes como actor importante del mercado eléctrico? Sí, nosotros efectivamente estamos viendo que nuestra institucionalidad regulatoria y cómo está en la práctica no está dando el ancho, ya está quedando, como tú bien decías, obsoleto, porque está siendo muy difícil de aplicar en la práctica. Y si es difícil incluso para una empresa de transmisión eléctrica reportar cuál es su infraestructura, cuáles son sus instalaciones, sus líneas eléctricas, y comete errores y por eso se genera un problema en las tarifas finales que pagan los clientes. Imaginen los clientes intentando entender eso, porque incluso una gran empresa que se dedica a la industria o a la minería, este no es su negocio. Por lo tanto, es muy difícil y está siendo muy complicado ver, auditar, de alguna manera que esto sea un mecanismo más transparente y finalmente no sabemos si lo que está pagando o lo que se está pagando es realmente los costos eficientes de proveer ese suministro eléctrico. Ahora, Javier, imagínate si no lo entiende una empresa minera, una manufacturera, una industria de la cual pertenecen ustedes, que gastan el 60% de la electricidad. Imagínate un hogar acá en Recoleta, en La Cisterna, en Cerro Navia, que vio cómo sus cuentas subieron mucho por la normalización de las tarifas y que ahora sale la información de que le cobraron de más, entonces mezcla una cosa con la otra, tiene mucha confusión. Hay un daño, me parece, a la credibilidad del sistema que me parece súper grande, ¿no? Sí, una de las cosas más difíciles aquí es que se ha perdido la confianza en la regulación. Uno espera que el regulador, en este caso la Comisión Nacional de Energía, junto con el Ministerio de Energía, sean los que velen por hacer cumplir la regulación de la manera apropiada para el cliente final, que paga todo finalmente. Pero aquí no sabemos si han tomado esas consideraciones. Vemos empresas que se equivocan, que tienen problemas para reportar dentro de su mismo negocio. Entonces, la verdad es que está siendo muy confuso y muy poco confiable el sector. Tuvimos un apagón hace casi 10 meses atrás y Bueno, por lo ayer hubo uno tanto también, ya no 300.000 sabemos. personas también sin luz en un ratito acá en la región metropolitana. Entonces,
tenemos desconfianza de cuánto pagamos y tenemos desconfianza de si vamos a tener suministro. Entonces, sí, la verdad es que el sistema eléctrico está al debe con la demanda, con los clientes, con quienes finalmente pagamos por este suministro. Y ahí, ¿quién sería el llamado a ordenar la casa, a mejorar esto, a que funcione mejor? Porque además los sistemas eléctricos en Chile se unieron. Antes uno tenía, esto lo escuchaba o para los temblores o por los grandes cortes de luz, estaba el sistema del norte y el sistema de la zona centro-sur. Ahora es uno solo, que algunos dicen que por ahí estuvo la razón una de las razones de que por qué fue tan amplio el último corte de luz ese que fue en el verano. ¿Quién debiera ordenar esto? ¿El gobierno? ¿Las empresas? ¿Por dónde va la mano, crees tú? Aquí es un poco de todo, pero en realidad este es un sector que está muy regulado, porque hay que tener suministro eléctrico a toda hora del día, en muchas partes diferentes del país, con una geografía muy compleja, por lo cual aquí hay un debe de una regulación que se hizo probablemente hace 10 años atrás, cuando justamente se interconectaron los sistemas eléctricos, y que ha pasado mucho en este sector. Y es una regulación demasiado pensada tal vez en cómo construimos más generación renovable, cómo construimos más redes de transmisión, más torres de alta tensión, pero mucho menos en qué es lo que necesita el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita de unos precios que sean lo más competitivos posible, pero un suministro también de cierta confiabilidad? Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo? Bueno, nosotros creemos que acá hay un desafío institucional. No basta con cambiar la regulación o cambiar una ley por acá, sino que hay que avanzar a una institucionalidad que sea más transparente, que efectivamente me permita a mí como cliente saber qué es lo que está pasando, con datos más abiertos, con rendición de cuentas, no con procesos que finalmente uno no sabe en qué quedó, se tomó una decisión y uno tiene que confiar nomás de que efectivamente se tomó la mejor decisión, Sí, claro, pero queda poco espacio para claro. la trazabilidad. Sí. Bueno, Javier, te quiero agradecer la gentileza de conversar con este programa económico. Ténganlo en el radar. Javier Bustos es director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos, los grandes clientes, los grandes compradores de electricidad de Chile. Javier, muchas gracias por estar en Con Peras y Manzanas. Muchas gracias, Roberto, a ti. Que te vaya muy bien. Bueno, con esta noticia y con esta entrevista estamos terminando la edición de hoy de Con Peras y Manzanas. Que les vaya muy bien.